Muy buenos días, muchísimas gracias a todos quienes nos acompañan ya en esta presentación del presupuesto general de la Nación por parte del ministro de Finanzas Públicas, licenciado Álvaro González Richie. Gracias a todos quienes se conectan esta mañana. Quiero comentarles que esta mañana, durante la presentación y a lo largo del foro, tanto las cámaras como los micrófonos de ustedes estarán apagados, pero pueden hacer los comentarios y las preguntas en el botón de preguntas y comentarios y directamente pues ahí estaremos trasladando cualquier duda al final del foro. Como pueden ver durante la agenda, vamos a contar con las palabras de bienvenida por parte del licenciado Juan Monge, vicepresidente de Fundesa. Luego la presentación general del presupuesto de la Nación por parte del ministro de Finanzas Públicas, el licenciado Álvaro González Richie. Y luego vamos a tener un espacio de preguntas y comentarios. Gracias a todos quienes se conectan esta mañana nuevamente y dejo en el uso de la palabra al señor Juan Monge, vicepresidente de Fundesa. Adelante, Juan, te escuchamos. Muchas gracias, Juan Carlos. No sé si ahí vamos Solo a ver. Ahora sí. Ahí estamos ya. Adelante. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy buenos días, señor ministro de Finanzas, licenciado Álvaro González Richie, señoras y señores fiduciarios y socios de Fundesa, distinguidos representantes de cámaras empresariales, organizaciones de academia, instituciones de sociedad civil y de las embajadas de países amigos, estimados medios de comunicación, amigas y amigos todos. Realmente, en nombre del Consejo de Fiduciarios de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala, Fundesa, quiero darle la más cordial bienvenida a este foro virtual sobre la presentación del Presupuesto General de la Nación 2022, que ya se encuentra ahora en el Congreso de la República y que por el beneficio del país esperamos que vaya a ser aprobado. Todos sabemos que hoy el presupuesto vigente es más alto que el presupuesto que se envió al Congreso. Los rubros que serán presentados el día de hoy corresponden a la información que el Ministerio de Finanzas Públicas ha recogido de los diferentes ejercicios del presupuesto abierto, que sin duda tomarán en cuenta las recomendaciones de varias organizaciones sociales, académicas y de centros de investigación con el objeto de contar con los insumos necesarios que permitan demostrar que con números las prioridades de las políticas públicas del gobierno de Guatemala. Somos conscientes que en tema de inversión estratégica, el país deberá hacer un mayor esfuerzo para mejorar la gestión pública, que según el Banco Interamericano de Desarrollo se pierde hasta un 20.6% como porcentaje del gasto por las ineficiencias en transparencia, adquisiciones y salarios. Es por ello que para aumentar la inversión, mecanismos como el uso de las alianzas público-privadas podrán ser utilizadas en estos momentos para mejorar la baja inversión pública en infraestructura que tiene el país, que apenas el 1%, que es apenas el 1% del PIB, cuando en países desarrollados como Guatemala debería de invertirse al menos el 6% en formación bruta con capital fijo para poder crecer por encima del 7%. Y eso en un punto medular en estos momentos, y eso es un punto medular en esos momentos, no solo debido a la crisis del COVID-19, sino por la importancia que tiene para Guatemala el lograr mayor cobertura de los servicios de educación y de salud, y así poder fortalecer todas las capacidades en estos rubros en el desarrollo del país. Agradecemos, señor ministro, que nos acompañe esta mañana porque realmente será de mucho beneficio para todos los guatemaltecos entender cómo está hecho el presupuesto, qué beneficios tienes, saber cuál es el beneficio que vamos a obtener cada uno de los guatemaltecos si primero Dios logramos esa aprobación. Así que muchas gracias, señor ministro, lo dejo aquí en las cámaras y en buena compañía de todas las personas que nos están viendo. Muchas gracias, Juan. Y a continuación, pues dejaría en el uso de la palabra al señor ministro de Finanzas, el licenciado Álvaro González Richie. Licenciado Richie, muchísimas gracias por acompañarnos. Buen día. Lo dejo en el uso de la palabra. Muy buenos días a todos. Juan Carlos, Juan, un gusto estar acá con ustedes. Lógicamente, he tratado de aprovechar todos los espacios posibles para tratar de ir socializando
la forma en la que se hizo este presupuesto, la importancia de aprobar un presupuesto, de tener un presupuesto, y también pues explicar que a veces se pierde un poquito el concepto en el sentido que es un castigo para el Ejecutivo no aprobar presupuesto, cuando realmente no es un castigo para el Ejecutivo. Nosotros podemos operar sin un presupuesto y seguir trabajando con el presupuesto del año anterior, pero claramente el hecho de no tener un presupuesto pues no nos permite ser transparentes en el sentido que no sabemos nosotros desde el 1 de enero hacia dónde van orientados los recursos. Pero vamos a ir hablando de esos temas un poquito más adelante y tal vez solo abusando un poquito de la confianza para no invertir tanto tiempo en explicar el proceso del presupuesto abierto. Tenemos este video que lo hemos utilizado en otras ocasiones, es menos de 2 minutos, tal vez solo para ilustrar cómo se hizo el presupuesto y que de esa manera podamos nosotros pues ya pasar posteriormente a explicar el contenido de dicho presupuesto. En el mes de febrero, el Ministerio de Finanzas Públicas inició el ciclo anual de formulación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación. A lo largo de los meses, decenas de reuniones técnicas con instituciones y banca multilateral se coordinaron para fijar los principales objetivos de desarrollo, los cuales son el sustento para solicitar a las diferentes instituciones sus principales programas de inversión, alineados con los objetivos de desarrollo y la política general de gobierno. En los últimos 2 meses, iniciamos con el proceso de presupuesto abierto 2022, el cual fue inaugurado por el señor presidente Alejandro Giammattei, quien en sus palabras de apertura hizo un llamado a la sociedad a participar y dar sus aportes para asegurar que las principales necesidades y aspiraciones de los guatemaltecos sean recogidas en las políticas y programas de inversión pública. Este proceso tuvo una amplia participación de la sociedad civil a través de 4 diferentes fases. Semana de formación fiscal con capacitaciones sobre presupuesto, compras y portales de transparencia, talleres temáticos con diferentes actores de la sociedad civil, exposiciones de los planes de trabajo de los diferentes ministerios, foros públicos macroeconómico y fiscal, transparencia e infraestructura. Durante este proceso, participaron más de 3.000 personas de manera virtual. Se contabilizaron cerca de 450.000 reproducciones de los eventos y se obtuvieron más de 20.000 interacciones en las redes sociales. El 2 de septiembre, como lo marca la ley, el ministro de Finanzas Públicas, Álvaro González Richie, hizo entrega oficial del proyecto de presupuesto de ingresos y egresos del Estado 2022 al Congreso de la República, el cual asciende a 103.992.5 millones de quetzales, y en el que se prioriza salud, educación, seguridad y justicia. Con la aprobación del presupuesto, le damos certeza a la inversión pública y enviamos un mensaje que, como nación, tenemos la capacidad de alcanzar acuerdos y generar consensos para beneficio de la población guatemalteca. Bueno, gracias por el espacio y poner el video, pero aunque no lo crean, nos ahorramos bastantes minutos más si me hubiera puesto yo a hablar de todo el proceso. Pero aquí nuevamente el tema es dar a conocer que este proceso comienza desde el mes de abril de cada año. Nuevamente son números técnicos, aquí no hay incidencia ni influencias, por así decirlo, de agentes políticos. Esto... No hay incidencia de agentes políticos, es un tema que hacemos nosotros pues con la SAT, con el Banco de Guatemala, escuchamos las necesidades de cada uno de los ministros, nosotros vamos pues lógicamente haciendo ejercicios como el que ustedes pues ya vieron, donde recibimos nosotros pues aportes de sociedad civil, de periodistas, de columnistas, de tanques de pensamiento, de universidades, y todo eso lo vamos sistematizando con el objeto de que el presupuesto pues claramente trate de ser inclusivo y contenga pues la mayoría de opiniones que en todo caso hagan sentido con la política general de gobierno y con el plan de innovación y desarrollo, que es pues el documento con el cual nosotros pues comenzamos dicho gobierno. Entrando un poquito en materia y pasaríamos tal vez a la primera diapositiva. Perdón, un segundito. Por favor, la siguiente. Esto es muy brevemente cuál es el proceso de elaboración del presupuesto. Uno, pues es la planificación, como lo ven ustedes ahí. Lo siguiente es la formulación. Y yo me voy a detener un poquito en la formulación porque es algo que yo he tratado de decir pues, cuando he tenido espacios, inclusive en el Congreso de la República, en la Junta Directiva del Congreso,
Esto es la formulación, no es la ejecución. Y si nosotros nos damos cuenta, realmente el verdadero problema cuando nosotros hablamos de presupuesto, yo lo vi también cuando fui diputado, es la ejecución del presupuesto, no es la formulación. La formulación, por lo general, diría yo que viene bien hecha. Generalmente los equipos del Ministerio de Finanzas son muy técnicos, no actúan aisladamente, repito, actúan con SAT, con Banco de Guatemala, con Fondo Monetario Internacional. En este caso nosotros vimos la colaboración del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces es un presupuesto que nuevamente viene desarrollado de una manera muy técnica y alineado a la política general de gobierno. Lógicamente, pues podrán haber diferentes sectores, por ejemplo, algún tanque de pensamiento que diga, ¿por qué no replican el bono familia en donde se entregaron 6,000 millones de quetzales el año pasado? ¿Por qué no regalan o por qué no dan 10,000 millones de quetzales este año para efectos? Pero otra vez son ideas que están en toda la libertad de opinar, pero claramente, pues diría yo que nosotros como gobierno tenemos una ruta y el presupuesto lo que recoge es cabalmente cómo ir nosotros materializando la ruta del Plan de Innovación y Desarrollo. Después de esta formulación, pues viene la presentación, que es cabalmente lo que se hizo en el Congreso de la República el 2 de septiembre, que es como manda la ley. Viene el proceso de aprobación, que el Congreso tiene hasta el 30 de noviembre a las 12 de la noche para aprobarlo, para improbarlo. Después comenzamos con la ejecución, que es donde realmente hay que enfocarse. Entonces, no es tanto el riesgo de un mal o buen presupuesto, la formulación, porque la formulación, repito, está bien hecha. Puede ser que dependiendo la forma de pensar de diferentes sectores, pues quisieran pues, poner más en algún lado que en otro, fortalecer algunos programas, pero repito, la formulación está bien hecha y obedece cabalmente a la política general de gobierno que tiene pues, el gobierno del doctor Alejandro Yamatei. La parte de la ejecución es donde realmente nos tenemos que enfocar. No es castigando, repito, la formulación o que no se apruebe el presupuesto en el Congreso, es realmente que se ejecute el presupuesto, como lo vamos a ver más adelante, de la manera en la que está reflejado los resultados de cada renglón presupuestario. Nuevamente dice hacia qué programas va, qué resultados va a tener ese programa y que nosotros a través de fiscalizar esa ejecución podamos cabalmente ir evaluando y pidiendo que lo que dice el gobierno que va a ejecutar vaya destinado hacia ese renglón específicamente y vaya generando los resultados que están debidamente explicados y evidenciados en el ejercicio de presupuesto, que repito, es un presupuesto bastante extenso, que está igualmente subido en la página del Ministerio de Finanzas, y después, como manda la ley orgánica del presupuesto, hay ejercicios de seguimiento y evaluación, hay rendición de cuentas cuatrimestralmente, en donde cada uno de los ministerios pues tiene que hacer una presentación de si va cumpliendo o no va cumpliendo los resultados establecidos en el presupuesto. Pero si nosotros tenemos ese documento aprobado, pues nos ve uno evitar muchísimo trabajo en el Ministerio de Finanzas, ya que no tendríamos que estar haciendo las innumerables readecuaciones. Recordemos que el presupuesto aprobado es el decreto 25-2018, o sea, es un presupuesto que se aprobó en el año 2018, se utilizó en el año 2019, 2020, 2021, y claramente pues no es lo que queremos para el año 2022. Nuevamente en el 2018 no nos imaginábamos que íbamos a tener COVID, pues recordemos que el año pasado tuvimos Amanda, Cristóbal, COVID, ETA, IOTA, pues venía Capa que ya no vino, pero nuevamente no lo podíamos nosotros predecir y al no tener presupuestos adecuados a las necesidades del país, tenemos que ir moviendo pues techos de ministerio a ministerio, tenemos que ir reformulando programas, tenemos espacios presupuestarios que no tienen fuente de financiamiento y nuevamente no nos permite ser transparentes desde el principio en el sentido de hacia dónde van dirigidos los recursos. Acá, como vimos en el video, pues hicimos una semana de formación fiscal donde se trató de formar a las personas que estuvieron viendo estos foros para que entendieran toda la parte de formulación del presupuesto. Tuvimos talleres temáticos que los moderaron empresas y personas de la sociedad civil, de tanques de pensamiento, universidades, donde tuvimos nosotros pues diferentes carteras haciendo exposiciones. Tuvimos las exposiciones de cada uno de los ministros explicando hacia dónde iban a generar los recursos y la parte de foros públicos, pues que estuvimos también con la SAT, el Banco de Guatemala y el Ministerio de Finanzas, también empatando la parte de los ingresos y los escenarios fiscales para el próximo año. Pues acá brevemente, ya lo vimos en el video, el hecho de aprovechar la tecnología nos ha ido muy bien. Estos ejercicios anteriormente pues no podían ser vistas por tantas personas. Acá vimos que tuvimos pues 341,000 reproducciones,
445,000 reproducciones en total, tuvimos más de 3,000 personas inscritas y eso pues claramente nos indica que sí llegó a una gran cantidad de gente todo este ejercicio de presupuesto abierto. Acá tal vez pasaría yo a la siguiente diapositiva, es que sí en el Ministerio de Finanzas nos hemos enfocado muchísimo en el tema de la transparencia. Si ustedes entran a la página web del Ministerio de Finanzas, que es www.minfin.gov.gt, van a encontrar todos estos y más portales. Estos son los principales que hemos nosotros elaborado desde el año pasado y lo que va de para generar la transparencia. Esto es bien importante porque recordemos que ser transparentes y tener calidad del gasto son dos cosas diferentes. La calidad del gasto pues la tiene pues el ministerio que ejecuta la obra, eso no es parte en sí del Ministerio de Finanzas, pero como Ministerio de Finanzas sí tenemos la obligación y le hemos invertido muchísimo tiempo y muchísimo recurso a poder generar toda la información y que esté al alcance de cualquier persona que quiera llegar hasta el mínimo detalle de en dónde se invierten los recursos. A veces cuando hemos oído, por ejemplo, con los programas COVID, bueno, ¿y dónde está el dinero? Pues solo es que se metan al tablero de COVID y vean dónde está el dinero. Ahí no hay pierde, a dónde se trasladó, de dónde salió el decreto que fundió dicho programa, hacia dónde se dirigieron esos recursos, cuántas personas lo recibieron. Todo eso es totalmente transparente. Nuevamente, dentro de los principales, por ejemplo, el año pasado terminamos nosotros el portal de ONGs. Antes era, pues por no decirlo, imposible realmente poder fiscalizar ONGs, o sea, no había la información. Ahora hay un portal de ONGs donde están todas las ONGs que reciben recursos del gobierno. Ustedes pueden ver ahí cuál es su avance físico, su avance financiero, ver todos los reportes que ya se digitalizaron, quiénes están involucrados en las ONGs, cuántos recursos han recibido, desde hace cuánto lo han recibido. Tenemos también un portal de préstamos externos donde ustedes pueden ver todos los préstamos que tiene el país, los convenios de cómo se hicieron, las condiciones, las tasas, el avance físico, el avance financiero, todo eso lo pueden encontrar. Tenemos también un portal de fideicomisos que antes, pues repito, era muy difícil tener esa información. Los fideicomisos, pues en su momento se volvieron un sinónimo de información secreta. Pues acá los fideicomisos son totalmente públicos. Tenemos un portal de gobiernos locales donde pueden ver dónde invierten todas las municipalidades. Uno de transparencia fiscal, donde podemos ver nosotros irnos rubro por rubro en el presupuesto general de la nación. Y bueno, en la parte de abajo tenemos sistemas que se les ha invertido bastante, como es Guatecompras y como es el SICOIN. Guatecompras, tenemos nosotros constantes cursos de formación a periodistas, a personas. Estamos pensando ahora hacer una escuela del Ministerio de Finanzas que vamos a ver si nos logramos juntar con alguna universidad para ir formando nosotros talentos que puedan ir de alguna forma formando parte del sector público, pero que sí tengan esa formación tan importante. Y repito, el Ministerio de Finanzas sí se ha caracterizado por ser un ministerio donde tenemos mucha estabilidad laboral, el servicio civil funciona bien, la gente que tenemos pues tiene muchísimos años de experiencia. Yo lo he dicho acá en son de broma, dentro de los 4 ministros que tenemos el Ministerio de Finanzas y mi persona, que tal vez seguramente soy el más nuevo de todos, tenemos más de 100 años sumados de experiencia en el sector público y son viceministros que vienen de carrera. O sea, no son viceministros que vengan de afuera, son viceministros que vienen de carrera dentro del ministerio y otras instituciones públicas en donde claramente pues han hecho su trabajo de la mejor manera posible. Tal vez si pasamos a la próxima, temas de ejecución presupuestaria, brevemente, aquí vemos que la ejecución presupuestaria sobre el presupuesto es 107.521 millones y esto también voy a detenerme 2 minutos a explicar, ya que no ha habido presupuesto. El presupuesto que nosotros comenzamos en el año 2021 es el presupuesto con el cual cerramos el año 2020, que es de 107.521. A principio de año se anunció que nosotros, aunque ese fuera el presupuesto vigente, íbamos a trabajar con un presupuesto de 94.354 millones, ya que 13.000 millones de esos 107.000 millones eran programas que se utilizaron en el año 2020 para el tema del COVID. Entonces no hubo presupuesto, se pasa el espacio presupuestario para el año siguiente, pero resulta que ese año, pues que ese espacio presupuestario no tiene fuente de financiamiento. Entonces, si nosotros hubiéramos seguido, por dar un ejemplo, en el Ministerio de Desarrollo Social, donde se ejecutó el bono familia, ahí habían 6.000 millones de quetzales dentro del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social que no tenían fuente de financiamiento. Entonces, cuando se evaluara la ejecución del ministerio, hubiera sido una ejecución muy baja, ya que teníamos nosotros, pues pensemos de un presupuesto de 1.100, 1.200 millones, 6.000 millones que no podíamos usar, entonces hubiera aparecido todo el año con una ejecución bajísima. Lo que hicimos
es separar esos 13,000 millones de esos 107,000, los pusimos nosotros en una cuenta de obligaciones del Estado a cargo del Tesoro en recursos no ejecutables y dejamos cada uno de los ministerios en un presupuesto operativo que lo vamos a ver más adelante, que es de 94,354 millones de quetzales. La ejecución a la fecha de hoy, que creo que me lo terminaron de actualizar, perdón, al 20 de septiembre, es de 55,8%, y vemos nosotros ministerios como Gobernación, Educación y Salud, que son los ministerios más grandes, con porcentajes del 66, 65, 63%. ¿Por qué? Porque recordemos que la mayoría de presupuesto en estos ministerios, como puede ser el Ministerio de Educación o el Ministerio de Salud, es básicamente nómina. Y la nómina pareciera que todavía vamos un poquito atrás si nosotros tomáramos los años de 12 meses, pero recordemos que aquí por los bonos, por el aguinaldo, pues diría más válido tomarlos de 14 meses, entonces son presupuestos que van con una ejecución, diría yo, bastante acelerada, y sabemos también que en el caso del Ministerio de Salud, con todas las necesidades que ha tenido que contratar más personas, más insumos, y eso pues claramente nos va a generar que antes de fin de año pues va a haber que darle algún tipo de soporte financiero para que puedan cumplir con todos sus compromisos. Entrando un poquito acá a la parte de techos presupuestarios, la siguiente, por favor. Vemos lo que hablábamos hace algún momento, donde el presupuesto para el año 2020 era de 107,000 millones de quetzales, pero nosotros vemos también que el presupuesto del año 2018, lo vemos en la columna azul oscuro, fue de 87,715. ¿Por qué en el 2020 subió a 107,000? Por los 11,000 millones que fueron el decreto 13-2020, que es donde tuvimos nosotros pues cabalmente los 6,000 millones del bono familia, los 2,730 millones que fueron un programa de créditos que se canalizaron a través del CHN y bancos del sistema, 270 millones que fueron también parte de subsidio a la energía eléctrica y 2,000 millones que también se dieron en un fondo de protección al empleo para que las empresas pues pudieran suspender a su personal, pero que sí tuvieran un ingreso. Vemos en el año 2021, ya el presupuesto, como manda la ley, son los 87,715 más las ampliaciones, en este caso los decretos que vimos de 5,000 y 3,600, más los 13,000, que son cabalmente lo que utilizamos para el COVID, y otra vez fueron de 107,521. Por eso lo que explicaba anteriormente, el presupuesto legal del 2020 y el 2021 es el mismo. ¿Qué es lo que hicimos? Restamos 13,167,4 millones, que eran programas de apoyo al COVID, que ya no tenían fuente de financiamiento, porque fueron bonos, por ejemplo, que ya se habían colocado, y nos quedamos nosotros con un presupuesto de 94,354. Acá si vemos el presupuesto del 2022, para ir entrando en materia, vemos que el presupuesto es de 103,992. Uno es más pequeño, en 4,000 millones, que el presupuesto legal vigente de este año. Pero acá lo interesante es que el presupuesto de 94,354 es básicamente el mismo para el año 2022, con la diferencia que estamos creciendo 10,341 millones para llegar a los 103,992, pero estos 10,341 millones, como por lo menos yo nunca lo había visto anteriormente, lo estamos creciendo no con deuda, no con más bonos, no con más financiamiento, sino este es el crecimiento puramente de la meta de recaudación. La meta de recaudación para este año eran 64,027 millones y la meta para el 2022 sobrepasa los 74,000 millones. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos dejando el mismo presupuesto y lo que estamos creciendo es claramente pura recaudación, que es el crecimiento más sano que un presupuesto puede tener. Y eso lo vamos a ver nosotros reflejado en los indicadores, pues claramente con los cuales nos evalúa a nosotros pues el Fondo Monetario, las calificadoras de riesgo país. Porque si nosotros crecemos no utilizando deuda, sino generando una mayor recaudación, pues el déficit fiscal, por ejemplo, carga tributaria, etcétera, se ven beneficiados. Acá también, si vemos cómo están los techos, pues los voy a ir viendo por razones de tiempo, no tan a detalle, pero sí vemos que en el presupuesto para el próximo año, vemos que estamos fortaleciendo 3 ejes principales: salud, educación, gobernación y seguridad y justicia. Salud, pues claramente el tema del COVID ha requerido una mucho mayor inversión y hemos tenido que fortalecer al Ministerio de Salud de una manera, diría, muy, muy importante.
Por dar un ejemplo, en el año 2020, el Ministerio de Salud comenzó con 8.197 millones de quetzales y le estamos poniendo para el año 2022 sobre los 12.000 millones de quetzales. Solo el presupuesto de salud en el transcurso de 2 años está creciendo más del 50%, tomando como base los 8.197 millones. Es un crecimiento sumamente grande. Y pues a mí no me daría sorpresa que inclusive con este presupuesto, pues que cuando hicimos este ejercicio era muy alto, probablemente lo tengamos que fortalecer aún más. Ministerio de Salud pues está subiendo, pensemos otra vez, de 16.500 a casi 20.000 millones de quetzales del año 2021 a 2022, más de 2.000 millones de quetzales. Y eso es porque también se están haciendo una inversión muy fuerte en remozamiento de escuelas. También se está fortaleciendo mucho la alimentación escolar, pero principalmente se están haciendo traslados de maestros que actualmente pagan las municipalidades del país, que no es obligación de las municipalidades, se están trasladando al Ministerio de Educación con el objeto que las municipalidades pues inviertan sus recursos en el municipio y no en el pago de maestros, que también lógicamente no tienen la capacidad de determinar si el maestro es idóneo o no, como sí lo tiene el Ministerio de Educación. Y también la parte del Ministerio de Gobernación, ya que se está fortaleciendo la academia, la contratación de más policías, eso implica pues vehículos, equipamiento, etcétera, está subiendo solo de un año para el otro casi pues sobre los 1.000 millones de quetzales. Y si vemos nosotros en las filas de abajo, un incremento que es sumamente importante es en el Ministerio Público, que está pasando de 2.094 millones, que es lo que tuvo en el 2020 y el 2021, ya que fue el mismo presupuesto, está pasando a 3.420 millones. Y eso es debido a que también todo el sector justicia, ya que una fiscalía no opera solo con personal del Ministerio Público, necesitamos defensa pública penal, necesitamos INASIF, necesitamos Instituto de la Víctima, etcétera, y si es necesario tener que fortalecer para que esas fiscalías funcionen. Esto no es un proyecto nuevo, es un proyecto que esperábamos terminarlo hasta el año siguiente, pero ha habido una buena ejecución y por consiguiente tenemos nosotros presencia en todos los municipios del país. Otros temas importantes es que dejamos en este presupuesto del 2022 algunas asignaciones, diría yo que hay que mencionar. Una de ellas es que dejamos 1.000 millones de quetzales para seguir comprando vacunas. Eso pues claramente de ser necesario también quedó la libertad de que podamos ampliar nosotros este fondo. Quedaron 100 millones para un fondo de vivienda, que no es que los 100 millones vayan a financiar de por sí la vivienda. Este fondo puede ser un fondo de garantía con el objeto que nosotros podamos viabilizar y facilitar el acceso del 1.7 millones de déficit habitacional, porque estos 100 millones de quetzales manejados en conjunto con el FHA nos puede dar mejores condiciones, podemos nosotros de alguna forma lograr una mejor tasa de interés, podríamos también nosotros, pues el 1.26% del seguro lo podríamos nosotros reducir o eliminar y claramente a una menor tasa daría una menor cuota y con una menor cuota, pues la pirámide de personas que podrían tener acceso a la vivienda, pues se vuelve bastante más grande. También pusimos acá un seguro paramétrico, este seguro paramétrico de lluvias, que también lo ejecutamos el año pasado, nos vale pues cuesta 5 millones al año y nos pagaron el año pasado casi 28 millones de quetzales, lo cual nos funcionó bastante bien. Este año también lo tenemos contemplado. Se hizo, también fondeamos y dejamos estipulados 100 millones de quetzales en el Fondo Nacional de Cambio Climático, que esto es bien importante. Ahorita el hecho de que un país como Guatemala esté fortaleciendo todo lo que conlleve las consecuencias del cambio climático nos hace acreedores de mejores tasas de interés, mejores tasas para colocar nuestros bonos en el extranjero. Y, por ejemplo, recién se firmó una compra de bonos de carbono que hizo el banco a través del Banco Mundial, en donde nos están pagando los bonos de carbono que hemos emitido nosotros los últimos 10 años. A nosotros ahora nos van a dar 50 millones de dólares por haber logrado cumplir con todos los requisitos de este programa, que nos están pagando lo que ya emitimos nosotros, los bonos de carbono que emitimos nosotros los 10 años anteriores, nos van a dar 50 millones de dólares por ese trabajo que se ha venido haciendo, fortaleciendo programas como el PIMPED y el PINFORD. Y otro tema importante es que estamos dejando 100 millones de quetzales
para un fondo de becas en inglés y enfermería. Esto lo estamos haciendo también en conjunto con McKinsey, que también Fundesa ha estado muy activo en este tema. Es un programa en donde McKinsey, que es una consultora internacional, que el sector privado pues nos está haciendo, dando el gran beneficio de pagar esta consultoría, y identificaron varios sectores que son en los que nos tenemos que enfocar nosotros, pensemos ya para capitalizar el buen desempeño que ha tenido el país después del COVID. Pues aún tenemos el COVID, pero pensemos que hemos nosotros tenido un excelente desempeño que vamos a ver más adelante. Y la idea cabalmente es dar un fondo de beca revolvente para ir formando personas que hablen inglés, ya que tenemos nosotros una demanda concreta de 20,000 plazas al año para trabajar en call centers, pero claramente tenemos que formar nosotros al capital humano para que pueda entrar con cierto nivel de inglés a los call centers y ocupar estas plazas. Y en el caso de enfermería es igual. Tenemos muchísimos centros de salud que lo que no tienen es personal, no es tema de recursos, sino no hay enfermeros. O sea, no hay enfermeras que tengan la capacidad de poder atenderlos. Vamos a hacer un fondo de becas también dentro de estos 100 millones para personal de enfermería, con el objeto que sean becas revolventes. Se van a capacitar, pues van a pagar su beca para que esto sea sostenible, y ellas a su vez van a tener la capacidad de trabajar en estos centros de salud para tener un trabajo seguro después de haber terminado su beca. Si nos vamos nosotros a las gráficas del lado derecho, vemos la consecuencia de ese incremento en la recaudación de 10,000 millones de quetzales. Las municipalidades y los consejos de desarrollo, pues que reciben recursos que provienen de la recaudación, esos 10,000 millones de quetzales de diferencia entre la meta del 2021 y el 2022, va a generar 1,151 millones de quetzales más para las municipalidades y 348 millones más para los consejos de desarrollo. Nosotros acá hemos hablado con los alcaldes, les hemos hecho ver la importancia que puedan apoyarnos con la aprobación de este presupuesto a través, pues recordemos que los diputados son distritales, cada distrito tiene alcaldes, y lógicamente los alcaldes nos pueden apoyar de una manera, diría yo, muy eficiente para que este presupuesto se pueda aprobar, y ya que de no haber presupuesto, este incremento no se podría dar, porque el techo de recaudación sería el mismo que el del año 2021. Acá otros datos que son, diría yo, bastante interesantes y reflejan este excelente desempeño económico que ha tenido el país. Repito, la confianza que el sector privado ha tenido en el sentido de generar más inversiones, la atracción que ha venido de inversión extranjera directa, nos ha venido cambiando las perspectivas de cómo variaría la recaudación para este año, y cómo inclusive el mismo presupuesto que nosotros tenemos para el próximo año, que ya lo entregamos, podría cambiar para mejor. Nosotros en enero nuestra meta era 64,027 millones, veníamos pues de un COVID, diría, que nos impactó de una manera no tan drástica, pero sí nos pegó. Para que abril nosotros de los 64,000, nuestra proyección subió a 66,665 millones en tema de ingresos para este año. A julio la proyección era de 70,700 millones de recaudación, y ahora en agosto nuestra recaudación proyectada pudiera sobrepasar los 72,000 millones de quetzales. Esto, repito, claramente es una mayor recaudación derivado del crecimiento que está teniendo el país, y tenemos que mencionar también del buen desempeño que está teniendo la SAT. La SAT hemos hecho muchísima inversión en tecnología, ya no es una institución que en ningún momento se enfoque en judicializar los casos, al contrario, nosotros lo que hacemos es sentarnos con los sectores, hablar con los sectores, evidenciar si hay algún tipo de esquemas donde no se esté pagando lo que se tiene que pagar. Llegamos a los arreglos, pues los sectores entienden lo que se está haciendo, pagan pues de alguna forma los ajustes que tengan que pagar, si ese fuera el caso, y claramente eso ha generado una confianza en la SAT. El hecho de la factura electrónica en línea nos ha permitido una fiscalización, de verdad ha sido impresionante. La meta de fiscalización que teníamos se ha triplicado, ya que ahora una auditoría que antes tomaba 3, 4, 5 meses, ahora la hacemos en 24 horas. Y toda esa información estadística por sectores nos está dando a nosotros modelos de percepción de riesgo, donde estamos, por así decirlo, disparando con láser y no con escopeta, y podemos ir nosotros a los sectores donde estemos nosotros determinando pues que algo no está bien. Esto también lo hemos complementado en una lucha frontal contra el contrabando. No sé si ustedes han visto en algunas carreteras, cuando van a Chimaltenango, Pajapita, Entre Ríos, San Marcos, hay unos puestos de control interinstitucional. Esto se está haciendo en conjunto con el INL y con la Embajada de Estados Unidos,
son unos puestos de control donde hay, pues estamos terminando de equipar con escáneres, donde cualquier persona que pase, que venga a las fronteras, pues tiene que pasar ahí se registra, ahí va a haber un escáner donde se va a ver qué es lo que trae dentro, pues cada uno de los vehículos o los contenedores, y se va a pedir la documentación necesaria para empezar cabalmente a tener ese contrabando que sabemos nosotros que es sumamente dañino, no solo para las empresas del país, sino que también nos vuelven menos competitivos. Temas de recaudación, también solo para seguir hablando de cómo nos está yendo. En el caso del ISR, teníamos una meta de 16.600 millones. Esto es agosto del año 2021. Estamos ya por 20.000 millones. Son 3.500 millones más. En el caso del IVA, de 31.000 millones a 35.000 millones. En el caso del petróleo, de 3.500 a 3.900 millones. Esto pues también claramente se refleja al incremento que ha tenido el barril. Y en el tema de otros impuestos, donde tenemos el impuesto de circulación, imprimas, bebidas, regalías, cemento, etcétera, también hemos pasado de una meta de 12.200 millones a 13.200 millones. La forma en la que también calculamos el presupuesto, hemos de decirlo, estamos siendo conservadores. O sea, generalmente se trabajan con 3 escenarios cuando trabajamos con el Banco Central: un escenario bajo, un escenario medio y un escenario alto, que es, pensemos así, un escenario más agresivo. En el caso del cierre de 2021, estamos trabajando con un escenario de crecimiento del 4%, ya que nuevamente no hay certeza aún de lo que puede pasar con el COVID, a pesar que se está vacunando. Sabemos la importancia de la vacuna para que cabalmente no sobrepasemos la capacidad de encamamiento que tenemos en el país, y eso nos puede impactar a nosotros en términos económicos. Estamos trabajando con 4%, pero nuestros escenarios es 4%, 5% y 6%, siendo 6% un escenario agresivo, pero repito, estamos trabajando con el 4%. Para el 2022 tenemos 3 escenarios: 3.5%, 4% y 4.5%. Estamos trabajando con el 3.5%. Y un tipo de cambio nominal neutro, así como el precio del petróleo lo estamos poniendo que no ha tenido variaciones para efectos de proyecciones. Acá otro dato interesante del presupuesto es el tema de deuda versus PIB, que lo hemos visto pues evidenciado pues probablemente en algunos medios o mismos tanques de pensamiento. Vemos ya que la curva está tomando otro camino. El año anterior subimos para el COVID de 26.5 a 31.6%, lo cual obedece al endeudamiento adicional que tuvimos para poder estabilizar la economía. La estimación para este año es de 32.2, pero vemos que ya para el año 2022 está bajando de 32.2 a 32. ¿Eso por qué? Porque no estamos incurriendo en deuda adicional a la que incluye el presupuesto para poder financiar el presupuesto, y es donde vemos nosotros las tendencias que en el caso del sector público es, pues uno quisiera ya no tener deuda o que baje de 32 a 20%, pero tenemos que tener claro que esto es un proceso que puede tomar varios años, y aquí lo que vemos nosotros es que ya ese proceso de requerir deuda, pues lo estamos nosotros sustituyendo por una mejor recaudación, que repito, es la forma pues más sana de poder crecer en un presupuesto. Y aquí esto es interesante, porque claramente, a pesar que nos endeudamos para poder afrontar el COVID, si ustedes nos ven comparados con los demás países de Latinoamérica, miren, la diferencia es abismal. Repito, nosotros estamos pues en este indicador pues que lo sacamos nosotros de una fuente pues diferente a la que tenemos en el presupuesto, pero que coincide con los datos que vimos. Guatemala está en un 31.9% de endeudamiento versus el PIB. Pues me voy rápidamente: Chile 33, si nos vamos a países como Ecuador 65, Bolivia 69, El Salvador 88, pues Argentina 105, ahí hay un detalle, pero nosotros somos el país con menor deuda versus el PIB de toda la región. Y diría que si esto nos vamos nosotros a nivel mundial, también créanme que no es que estemos fuera de rango, en que sí ha sido, a pesar que tuvimos que endeudarnos, el monto de la deuda que se adquirió comparativamente con otros países lógicamente fue muchísimo inferior. También aquí si hablamos nosotros, pues, perdón, la otra slide, vemos nosotros la carga tributaria, inclusive para el 2021, que la carga tributaria pues es la parte del presupuesto que cubrimos con deuda, y esa deuda en relación al PIB está subiendo de 9.9 a 10.7%. Esto no es porque ha habido nuevos impuestos, es porque se está pagando mejor y porque a través de los mecanismos electrónicos y la tecnología
nosotros estamos ampliando la base. Ya vemos otra vez que está de 9.9 a 10.7. Este índice es algo a lo cual el Fondo Monetario Internacional le pone muchísima atención. Tema de déficit fiscal, pues lo vemos acá también, de 4.9, que fue en el año 2020, al 3.3 al 2021 y 2.8 al 2022. Estos son déficits fiscales presupuestarios. Recordemos que nosotros este año, dependiendo de la ejecución que tengamos, es que este 3.3 podría variar. Pero si vemos nosotros lo presupuestado, estamos también en una ruta de que estamos llegando a los niveles del 2 o 2.2%, que es lo que claramente nosotros quisiéramos estar y es lo que, repito, las calificadoras de riesgo país es cabalmente lo que a nosotros pues, nos piden para mantener estos números sanos como los tenemos ahora. Y la parte de remesas familiares, que también hemos de mencionar, es algo que incentiva la economía, es algo que ayuda a muchísimas personas. También han venido históricamente, hemos tenido crecimientos históricos que no habíamos visto anteriormente. Los migrantes están mandando una mucho mayor cantidad de recursos. Esto obedece también a que los planes y todos los incentivos que da el gobierno de Estados Unidos, las personas pues aún no están saliendo a trabajar en su totalidad. Eso lo que hace es que genera más demanda de trabajo y vemos que para este año podríamos estar llegando nosotros a los 14,000 millones de dólares de remesas, lo cual es un 15.5% del PIB, lo cual son números bastante importantes. Nuevamente esto no es un logro del gobierno, es un logro pues, de los hermanos migrantes que están en el extranjero, pero sí parte de lo que pide Estados Unidos, de todo lo que hemos visto nosotros, es detener esa migración. ¿Y esa migración cómo la vamos a detener? Pues claramente generando empleos dignos acá, empleos formales, que las personas no se tengan que ir, que tengan ese empleo acá, y eso lo vamos a lograr generando una mayor certeza jurídica. Como han visto ustedes, se han aprobado leyes, diría yo, bastante importantes ahora en el Congreso, toda la ley de leasing, por ejemplo, que da un marco legal al leasing que antes no había, la ley antitrámites, estamos la ley de zonas francas. Entonces, repito, hay una serie de leyes que cabalmente nos mejoran la capacidad del país para atraer inversiones y eso, pues, si traemos inversiones, va a haber más empleo. Si hay más empleo formal, pues las personas pues, van a tener ese empleo, no van a tener que emigrar, sino van a poder generar un empleo y un ingreso digno acá en el país, y esto claramente va amarrado de la inversión en capital humano, la cual es necesaria para que también puedan tener un mayor valor agregado para las empresas que los contratan. Acá en el caso del ENVI, esto es la diferencia de los títulos que tiene Guatemala con los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Esto es, repito, aquí no aparece, no hay comparativo, pero Guatemala tiene los títulos con mayor confianza, o sea, tener el diferencial que nosotros tenemos acá de 231 puntos base con los bonos del Tesoro de Estados Unidos es un número excelente. Eso lo que refleja es que hay muchísima confianza en los bonos que emite Guatemala. Somos excelentes pagadores, todo se da muy bien provisionado. Ahora estamos realmente trabajando en una operación de swap de deuda a través de mejorar las tasas de interés que nos podría generar a nosotros ahorros hasta de 3,000 o 4,000 millones en los próximos 10 años. Y en la parte del Doing Business, pues de 190 países que componen este índice, vemos que Guatemala pues está en el puesto número 96, que está también pues por encima, pensemos, de algunos otros países de la región. Yo por ahí me iría quedando tal vez solo, y perdón la rapidez de esta página, que solo pedí que le tomaran una foto, porque esto es una página del presupuesto. O sea, el presupuesto es un documento, no lo tengo aquí a la mano, pero es un documento extenso que viene acompañado también del listado geográfico de obras, que es esto de acá, donde vienen las obras de todos los municipios, vienen consolidadas con todos los departamentos. Y miren, ¿por qué la importancia del presupuesto? Este es, ejemplo, el Ministerio de Salud. Nosotros acá vemos por programas cómo programa, subprograma, proyecto, actividad, obra, a dónde se va cada centavo del presupuesto, comparativo 2021-2022, y si vemos nosotros en la segunda página, aparece también a qué meta. No aparece, lastimosamente no me dio tiempo de ponerlo, pero ahí aparece la meta de qué se están logrando con estos programas. Si nosotros no tenemos presupuesto, pues esto no queda evidenciado, no queda documentado. Entonces, en lo que se comienzan a hacer todas las reprogramaciones, se nos va medio año, y principalmente lo vemos en los consejos de desarrollo, que si no hay presupuesto, todo este listado geográfico, repito, que lo pueden ver ustedes acá, lo tienen que reprogramar. Entonces comienzan a ejecutar en junio.
ya no se pueden hacer las obras, son alrededor de 2.109 obras que tenemos en los consejos de desarrollo, alrededor de 2.800 millones de quetzales que no se ejecutan, es recurso que no llega cabalmente al interior del país, y también en la Municipalidad de Guatemala, lógicamente, lo cual nos conlleva a nosotros ese atraso en infraestructura que nosotros tenemos que ir solventando. Pero el presupuesto, si nosotros lo tenemos aprobado ya, que ojalá lo apruebe el Congreso, podemos ir nosotros monitoreando hacia dónde va, si estamos cumpliendo las metas, si se están ejecutando los programas, si se están gastando los recursos donde se tienen que gastar, de tal manera que esta auditoría social, que también pensemos que está la auditoría que hace el Congreso de la República, tenga una base. Repito, la formulación del presupuesto está bien hecha, es técnica, se pone lo que se puede, se obedece a las necesidades del plan, de las políticas general de gobierno, del plan de innovación y desarrollo, se les dan los techos a los ministros pues estructuran su presupuesto propio, por así decirlo, nos lo mandan a nosotros y nosotros lo sistematizamos en este ejercicio que ya se entregó al Congreso. Tenemos un capítulo de riesgos fiscales donde ponemos pues, riesgos que tal vez no podemos nosotros dimensionar dentro del presupuesto, pero que sabemos que podemos tener el próximo año, y eso pues nos da a nosotros pues una tranquilidad en que el presupuesto nos va a alcanzar. Si nosotros no tenemos el presupuesto, pues ¿qué pasa? No tenemos esta información, tenemos que comenzar con readecuaciones, con transferencias, es difícil rastrear y evaluar hacia dónde empatamos nosotros los números con los resultados, y nuevamente pues generamos en los problemas de una mala percepción, que de qué importa que nosotros tengamos excelentes números, como lo vemos nosotros acá en la región, somos el mejor país por mucho, somos un país que decreció apenas 1.5% de la economía el año pasado, que estamos proyectando crecimiento sobre el 4%, siendo conservadores, yo creo que podría ser sobre el 5%, una recuperación buena, estamos estratégicamente localizados para recibir inversiones de fuera, tenemos leyes que se están aprobando para poder fortalecer todo ese rompimiento de cadenas de suministros que tuvo el COVID, hay buena relación con el sector privado, personas como Fundesa nos han apoyado muchísimo, tema que estamos viendo en el sector salud también que ha manejado Fundesa. Entonces, nuevamente vamos bien, pero eso tiene que empatarse con la percepción, y la percepción va a cambiar en el momento que materialicemos ya transparencia en el uso de los recursos, porque esa transparencia nos va a llevar a tener una mejor calidad del gasto y nuevamente nos va a permitir pues, que el país tenga un cambio como lo estamos viendo, que no se había dado anteriormente a pesar del COVID. Así que yo tal vez por ahí me voy a ir quedando para, pues si habrán preguntas, pues aquí estamos a la orden para poder responder. Muchísimas gracias, ministro. Muy buena presentación. Comentarle pues que tenemos 190 personas conectadas, por lo cual me disculpo con toda la audiencia. Sé que no voy a poder contestar y hacer todas las preguntas que puedan tener, y agradecerles a todos quienes ya están enviando sus preguntas aquí por el botón de preguntas y respuestas. Ministro, hay una pregunta aquí que nos comentan sobre cómo se está fortaleciendo la infraestructura del país y cuáles son los proyectos más emblemáticos que quisiera dejar el gobierno. Y lo uno con otra que me aparece aquí, donde preguntan precisamente con lo que usted comentaba, sobre cómo se puede mejorar la ejecución para que precisamente los servicios le lleguen a la población. Bueno, sí, en la parte de infraestructura, recordemos que, miren, ahí se ve, esto es infraestructura, estos son proyectos de infraestructura, son más de 2.100 proyectos de infraestructura, y pensemos que el Ministerio de Comunicaciones tiene un presupuesto que va alrededor de los 5.400 millones. Y aquí hay un dato interesante, porque cuando vean los números, también pareciera que el presupuesto del Ministerio de Comunicaciones bajó muchísimo. Es cierto, sí bajó en relación a otros años, porque este año no podemos pensar nosotros pues que lo más importante es la infraestructura, sino tenemos ministerios como el Ministerio de Salud, repito, que está requiriendo una cantidad de recursos bastante grande, también educación, seguridad, justicia y gobernación, pero acá es donde tenemos que enfocarnos también en que no toda la infraestructura del país se puede hacer a través de recursos propios del gobierno. Pues si quién mejor que tu persona, Juan Carlos, que has impulsado tanto la ley de infraestructura, que eso tenemos que hacer, alianzas público-privadas, ver cómo nosotros la infraestructura también la podemos poner en manos del sector privado para que
ellos también puedan desarrollarla, puedan cobrar por el uso de esa infraestructura y poder pasar de esos 200 o 200 y pico kilómetros que se construyen al año de carreteras a los 2.000 kilómetros que son necesarios por los próximos 10 años para poder suplir esto. Proyectos emblemáticos que no los vemos acá, también la parte de McKinsey, conjuntamente con el Ministerio de Comunicaciones, con el grupo de Coincide, que pues, lo ha liderado mucho Víctor Martínez desde la municipalidad, han identificado 41 proyectos que diría son los más importantes, de los cuales nosotros podemos ir fondeando con recursos propios. Y también aquí es importante mencionar que a pesar que el presupuesto es muy rígido en algunos temas, por ejemplo, 9.1 de cada 10 quetzales tiene destino específico, o sea, pensemos que de 100 quetzales, 91 quetzales lo tenemos que repartir pues entre consejos de desarrollo, Tribunal Supremo, Corte de Constitucionalidad, Deporte, OJ, etcétera. Sí tenemos nosotros una flexibilidad, diría yo, grande en cómo ir ubicando recursos de un lado para el otro e ir premiando a los ministerios que ejecutan e ir castigando, por así decirlo, a los ministerios que no ejecutan. Entonces, estos proyectos, como está el Puente Belice 2, por ejemplo, está la transversal, toda la CEA 50, que es otro proyecto grande. Repito, estos proyectos, aunque no aparezcan con nombre y apellido, sí tenemos nosotros la capacidad, la intención, y eso lo hemos platicado con el presidente, de ir financiando estos proyectos al momento que se finalicen los estudios, al momento que requieran espacio presupuestario para subir las bases, también lo vamos a hacer, porque son proyectos multianuales, no son proyectos que se hagan en un mismo año, e iríamos nosotros con la flexibilidad de la readecuación presupuestaria a poder, pues ahí sí que poder fondeando todos estos proyectos. Gracias. Y me consultan también, pues me corregirán si no son estos los porcentajes, son los que ponen aquí en la pregunta. Los gastos de funcionamiento son del 67%, de inversión 18%, deuda 15%. ¿Cómo los pactos colectivos de alguna forma están afectando el funcionamiento de la salud y la educación y otros ministerios? ¿Y qué han visto al respecto? Porque definitivamente en países como Guatemala los pactos colectivos pues van aumentando los salarios y eso pues en detrimento a la inversión. Diría que este año recordemos que eso quedó también establecido en ley de que los pactos colectivos también tienen que tener el visto bueno el Ministerio de Finanzas. El año pasado y no han habido incrementos por pactos colectivos, pensemos de las instancias del Ejecutivo. Inclusive el Ministerio de Salud no ha subido sueldos por pacto colectivo. Si vemos algún incremento es por escalafón, pues lo cual pues creo yo que es lo justo. O sea, si hay un escalafón técnico de por qué puede ir ganando más una persona, lo puede tener, pero sí te diría, no han habido incrementos de pactos colectivos dentro del Ejecutivo. Y el otro tema importante es que sí se está trabajando el Ministerio de Trabajo, sí diría que está una estrategia muy clara de realmente o sea, no es no respetar los pactos colectivos, porque al final del día es ley, pero cómo ordenar nosotros, cómo tener una ley de servicio civil, que nuevamente parece un poema. Yo desde que estaba en el Congreso está la famosa ley de servicio civil, y ahí sí, o sea, no, y yo no sé ni siquiera si esa es la solución, esa ley de servicio civil. Pues en forma personal diría que no va a ser el parteaguas que todos esperan, sino aquí lo que hay que hacer es un reordenamiento de la nómina, lo cual ya se está trabajando, y doy un ejemplo. Cuando se habla aquí de plazas fantasmas, que las famosas plazas fantasmas, miren, aquí no hay plazas fantasmas. Lo que hay son contrataciones anómalas que son diferentes, porque la plaza, el 011, que son relación por dependencia, por eso es que vemos cuando vamos sin hacerle publicidad a Office Depot, todavía siguen los famosos relojitos ahí donde uno marca la tarjeta. Miren, eso es, o sea, cuando uno entra a su oficina en el estado, uno marca su reloj. O sea, la plaza no es fantasma, la plaza ahí está. El problema es si esa plaza es necesaria, o sea, hace su trabajo. Eso es otra cosa. Es lo mismo que digo en la transparencia y la calidad del gasto. Miren, aquí está el dinero. Bueno, se gastó bien, pues esa es otra cosa. Nosotros lo que proveemos es la transparencia. Acá lo que hay, por ejemplo, es si esos 029, que son servicios profesionales, que son plazas que no deberían ni siquiera tener oficina, ni equipo, ni venir permanentemente, realmente hacen su trabajo, vienen o no, pues cuando tienen que venir, ya que es imposible que vengan a decir, mira, este 029 no está en su oficina. No tiene que estar en la oficina, o sea, porque es un contrato profesional. Entonces te diría que sí, efectivamente lo que hay que hacer es un reordenamiento de la nómina, porque ¿qué ha pasado? Por ejemplo, un programador en el Ministerio de Finanzas en ONSEC tiene un sueldo de 5,000 quetzales, pero resulta que uno por 5,000 quetzales no puedes obtener a un programador
sino tiene que ser por 10,000. ¿Qué es lo que se hace? Contratemos los 029 o contratemos su grupo 18. Entonces, se le ha venido buscando la vuelta de cómo equiparar sueldos a través de renglones presupuestarios, y eso se ha venido sumando. Esto no es de este año, esto es nuevamente, esto es histórico, lastimosamente. Entonces, lo que se está haciendo ahorita en el Ministerio de Trabajo es un reordenamiento de la nómina, poner los sueldos que tienen que tener las plazas para que nosotros, lógicamente, los 011, hay oposición de las plazas, son convocatorias, y nuevamente que un servicio civil sea eficiente. Gracias. Y tenemos tiempo para 2 preguntas más. Nos acompañan muchos empresarios del área industrial preocupados pues, por el contrabando, que siempre es un tema importante en el país. Sabemos que ya se están trabajando varios programas, de hecho mencionaste algunos, pero si pudieras profundizar en algunos que creas que el presupuesto tiene más resaltados para reducir el contrabando en el país. Bueno, como habrán visto ustedes, han habido algunos golpes duros. Ahora temas de contrabando, inclusive algo que estamos haciendo con diferentes gremiales y diferentes sectores, es que estos golpes, por así decirlo, como lo vimos nosotros en un tema de telas hace poco, se están haciendo inclusive con las mismas cámaras, en el sentido de que no salga la SAT diciendo, miren, agarré a este sector en una operación de contrabando, sino lo hacemos nosotros acompañados de las cámaras, porque también muchos de estos productos lógicamente se van para Estados Unidos, para otras partes del mundo, y cuando el inversionista o la persona que compra dice, miren, contrabando en Guatemala, esto empieza a dañar la relación, según nos han dicho a nosotros, pues, inclusive muchas personas de Agexport. Ahora todos estos incautaciones, todos estos golpes fuertes al contrabando lo estamos haciendo de la mano con las cámaras, con el objeto que ellos también nos ayuden a detectar dónde está funcionando mal. Yo diría que los puestos de control interinstitucionales han tenido un excelente resultado. Vemos nosotros que el puesto amarrado de la aduana, porque lógicamente se pone un puesto de control donde hay una aduana, pues la idea es tener los 12 que tenemos, unos van a ser móviles, otros fijos. Hemos visto que las aduanas ahí no han venido para arriba. ¿Qué quiere decir? Que se ha generado esa percepción. El hecho también del contrabando, recordemos que no solo es el contrabando de alguien que trae, pues me estoy inventando cereales, los trae sin factura y los vende en la tienda de barrio, sino son operaciones más grandes. Entonces, a través de la misma factura electrónica en línea, nos permite a nosotros también irnos nosotros a controles de inventarios. Entonces, puede empezar uno como a acercar realmente en dónde se está operando mal. Hemos fortalecido muchísimo con personal, con procedimientos. Esto no me lo has preguntado, temas de evolución de crédito fiscal. Nosotros el mes pasado devolvimos más de 1,000 millones de quetzales de crédito fiscal. La presa a finales de año la vamos a terminar. Lógicamente se va a hacer otra presa, pero es una presa que vamos a ir atendiendo nosotros ya de una manera regular. El hecho de la factura electrónica en línea, ya las empresas al estar registradas en este régimen, tenemos nosotros por ley 60 días para devolverle su crédito fiscal. Hay un pago en exceso de IVA que también tenemos en el Ministerio de Finanzas, que es otra cosa que estamos triplicando los recursos para poder devolver este IVA a los empresarios. Entonces yo diría que estos puestos de control, el tema de la tecnología, la factura electrónica en línea, tenemos $60 millones también de presupuesto en la SAT para fortalecimiento de aduanas. Eso vemos nosotros ya por ejemplo, los marchamos a pie de buque, eso es nuevo. Y ahorita cualquier buque descarga el contenedor, se le pone su marchamo, hay GPS, los escáneres ya están funcionando también, las cámaras ya están funcionando también, estamos poniendo garitas nuevas afuera de las aduanas. Entonces, repito, todo esto sumado, fuera de que se ha generado resultados concretos, genera esa percepción de que estamos ahí. O sea, de veras son inversiones fuertes, se está fortaleciendo muchísimo en personal, y sí te diría que eso claramente se está viendo nosotros en los números que recién presentamos hace unos momentos. Gracias, ministro. Y sin duda, pues las alianzas público-privadas también pueden ser un buen mecanismo para la inversión, y lo comentabas también en el tema de infraestructura. Eso se pudiera ampliar también si se pasaran las reformas en temas de salud y educación y otros. Una consulta, porque obviamente esto pues ya es del Congreso, pero el Ejecutivo tiene la capacidad también de incidir políticamente. ¿Cómo han visto ustedes la aprobación de la carretera Escuintla-Puerto Quetzal? Porque definitivamente, por ser presidente del CONADIE, pues también es importante dentro del proceso de aprobación, y que además pues es la primera iniciativa que llega al Congreso. Mira, yo lo estoy viendo, te soy honesto, mejor de lo que lo estaba viendo antes, porque te diría hace 6 o 7 meses, como diríamos nosotros coloquialmente, todo el mundo decía que sí, pero nadie levantaba la mano.
Entonces hemos hecho de veras a través de la NADE, yo en lo personal he hablado con muchísimos sectores dentro del Congreso, hemos hablado con la empresa que ganó esa licitación, han hecho ellos y accedido a bastantes cambios que han venido pidiendo. Recordemos pues que aquí hay alcaldes, por ejemplo, que dicen, miren, pues yo sí quiero apoyar, pero tal vez me pueden regresar a valor presente 2 años de flujo de la carretera para poder fortalecer yo ahorita mi municipio. Entonces, hagan que las personas que viven ahí no paguen. Entonces, han venido ciertas cosas que no están incluidas desde el principio, que creo que la relación con la empresa ha sido muy abierta, en el sentido que han accedido a la mayoría de ellas. Lógicamente no es al 100%, pero han accedido a la mayoría de ellas. Y yo la temperatura en el Congreso la siento más positiva. Inclusive el mismo presidente de la República, eso pues me consta, yo estaba ahí cuando dijo, miren señores, yo no tengo posición, o sea, pásenla. ¿Va? Si hay consensos, pásenla. Y yo tuve una reunión, te diría, la semana pasada también con la Embajada de Estados Unidos en otros temas que también están muy interesados en esta carretera, ya que fuera de que va a desarrollar tremendamente la zona, sería una excelente señal de qué es lo que nosotros tenemos que hacer para los inversionistas de fuera. La ley, hay una ley, diría, que no ha llegado al Congreso, que para serte totalmente honesto, no creo que sea un parteaguas esa modificación a la ley, pero tampoco necesitamos la ley para hacer una alianza público-privada. La ley es cuando tenemos nosotros pues 10, 20, 30 APPs en camino. Nosotros las alianzas público-privadas las podríamos hacer de inmediato. Estamos nosotros con el apoyo del BID replicando cómo funciona en Colombia las APPs. Hay una agencia de atracción de inversiones en Colombia que ha funcionado muy bien. Le queremos también dar a nadie la posibilidad de empezar con estudios de preinversión para que también tenga la capacidad de meterse desde el principio en estos temas. Pero sí te diría, en el tema específico que me preguntas, lo veo bastante mejor que hace unos meses, y sí estamos nosotros como ejecutivo pues presionando lo más que podamos, pues hay independencia de poderes para que esta carretera, pues lógicamente son recursos que ahora, como bien estás viendo, si comunicaciones no es el presupuesto más fuerte, pues lógicamente esa carretera la tendríamos que medio arreglar con recursos propios, lo cual no tiene sentido si esos recursos pueden venir de una empresa privada. Muchas gracias. Sí, definitivamente pues una excelente noticia para la atracción de inversión, y más para los foros de atracción de inversión que el propio gobierno está haciendo para el mes de noviembre. Una última pregunta, ministro, antes de ir a las conclusiones del foro. Preguntan sobre la implementación de la ley antitrámites, porque pues, en la ley se establecen 2 años de periodo para la digitalización de todo el Ejecutivo. ¿Prevés que con el presupuesto se tiene suficientes recursos para la implementación de la iniciativa, especialmente en lo que se tenga que comprar de sistemas y de otros implementos para asegurar la digitalización? Sí, te diría, mira, realmente, y no sé si estoy hablando de más, pero miren, el problema no son recursos. Entonces, el problema no son los recursos. Lo hemos dicho nosotros, inclusive tal vez el Ministerio de Salud, inclusive, el problema no son los recursos. O sea, no es que no se les haya dado los recursos, el problema es que tenemos que ejecutar los recursos. Repito, toda la ley antitrámites, el tema no son recursos, el tema es la voluntad, el tema es que realmente hay un buen liderazgo en poder hacer esta implementación de esta ley. Son reglamentos que son complejos. Hay, por ejemplo, esta ley que se aprobó ahorita en el Congreso, cabalmente de los 1.800 millones para salud. Solo imagínate que el reglamento conlleva a 12 instituciones. O sea, tenemos que ponernos de acuerdo, y a veces se decía, miren, es que no ha sancionado el presidente, es que necesitamos unos días también, porque reconozco que tenemos 10 días para hacer el reglamento. Es un reglamento que entran 12 instituciones a participar, lo cual dejaron un tiempo de veras bastante reducido. Es un reglamento complejo, pero sí te diría que el tema de recursos no va a ser. Yo estoy viendo que la economía va para arriba. Lastimosamente, la percepción no la hemos logrado empatar con los números. Hay un tema de comunicación, creo que con tu persona hemos hablado en diferentes ocasiones. La economía va para arriba, el país está respondiendo, somos competitivos, usamos escenarios bajos y ya vemos que estamos sobrepasando los escenarios bajos. Entonces, nuevamente, ¿eso qué nos va a generar? Una mayor recaudación. Con una mayor recaudación vamos a poder nosotros atender pues municipalidades, consejos, etcétera, que reciben recursos de la recaudación. Eso va a dar una buena gobernabilidad y, repito, nosotros poder destinar recursos o readecuar recursos en proyectos específicos o en poder implementar la ley antitrámites, te diría que no va a ser el problema.
Gracias, y ya nos pasamos unos minutos. Agradecerte siempre por el tiempo y el espacio. 2 minutos para algunos comentarios de cierre, especialmente algún mensaje a los diputados sobre la importancia de la aprobación del presupuesto, por favor. Sí, bueno, yo el mensaje que he tratado nuevamente de ir socializando en los diferentes medios o espacios que he tenido es, miren, no castiguemos la formulación, es que eso no es el problema. El problema no es la formulación del presupuesto. Yo garantizo que el presupuesto está bien hecho. O sea, puede ser que algún sector diga, mire, es que yo quisiera que usted regale 5,000 millones de quetzales en alimentos. Pues bueno, es una forma de pensar, no es la línea que lleva el gobierno, pero no por eso deje de ser válido. O sea, nosotros el presupuesto está formulado, está financiado, está bien financiado, es mejor a todas luces de lo que tenemos. Es un presupuesto transparente, es un presupuesto, diría que está en un escenario bajo cuando vemos que las cosas están mejorando. Y repito, nosotros, ese presupuesto aprobado nos va a permitir no dedicar tanto tiempo a readecuar. Vea que eso toma bastante tiempo y además no genera la transparencia. Yo lastimosamente no tengo aquí el libro, el presupuesto para que lo vean, pero miren, el presupuesto, si ustedes quieren ver cuánto se está gastando en alimentación escolar y cuánto va a generar en temas, miren, ahí está. Y eso es transparencia. Entonces, ¿en qué nos tenemos que enfocar? Fiscalicemos el uso de los recursos y cerciorémonos de que esos recursos vayan a los programas y generen los resultados que dicen esos programas. Y eso está en el presupuesto y es el compromiso de cada uno de sus ministros, y el ministro que no lo cumpla, pues realmente no tendrá que estar en ese puesto, ¿no? Pues, o sea, porque esos son a lo que, recordemos que nosotros solo damos los techos, es el ministro el que dice en qué se va a gastar su presupuesto. Y la forma, repito, es a través del presupuesto. Sin un presupuesto, y perdón que me extienda un poquito, Juan Carlos, pero miren, o sea, esto es el presupuesto, más esto. Son documentos que llevan mucho trabajo, de veras están bien consensuados, son presupuestos lógicos. Yo estoy seguro que en tu persona, que creo que coincidimos mucho, tal vez en la forma de pensar y ver la economía, te das cuenta que está bien hecho. Entonces, cuando nosotros caemos en que, miren, no aprobemos el presupuesto, miren, no. O sea, de veras, al único que perjudicamos es a la gente que quiere actuar de buena fe, y a quienes apoyamos a la gente que actúa de mala fe. Entonces, repito, el presupuesto, tratemos de aprobarlo desde seamos nosotros cajas de resonancia para exigir que ese presupuesto se apruebe y tratar que en el Congreso tenga la menor cantidad de cambios posibles, porque nada nos serviría un presupuesto pues que lleva 5, 6, 7 meses de trabajo para que también en el Congreso pues quieran transformarlo. No voy a, pues es decisión de ellos, pero ahí es función de nosotros también ir a socializar ese presupuesto, a explicarlo. Sabemos que hay algunos temitas de carpintería fina que tendrán que ir ellos tratando en el presupuesto, pero tratando de que sean los menores posibles, porque repito, el presupuesto está bien hecho. No castiguemos la formulación, enfoquémonos nosotros en la ejecución y cómo vamos a poder monitorear eso nosotros a través de los portales de transparencia que pueden encontrar ustedes en la página del Ministerio de Finanzas. Ahí pueden encontrar hasta el último detalle de cómo se están utilizando los recursos. Bien, pues con esto pues iríamos concluyendo. Agradecerle, ministro, nuevamente el espacio y el tiempo para esta presentación. Vamos a pedirle copia, si le parece bien, de la presentación para poderla socializar con todas las personas que nos acompañaron, y por supuesto pues estaríamos también luego circulando el video para personas que no se hayan podido conectar y que quieran pues verlo con más detalle. Muchas gracias nuevamente, ministro, por acompañarnos esta mañana. Esperamos que el presupuesto, como bien lo mencionaba, pueda ser aprobado en el Congreso de la República y que pues, este esfuerzo por ir generando la transparencia, felicitar al Ministerio de Finanzas, porque realmente los portales de transparencia que se mencionaron, especialmente el de préstamos, ha sido muy útil para toda la investigación en cuanto al análisis y el seguimiento de la deuda del país. Muchas gracias a todos quienes se conectaron esta mañana. Que tengan todos muy feliz día. Hasta pronto. Muchas gracias.